El mar de Bering, una de las zonas más remotas y peligrosas del planeta, se extiende entre las costas de Alaska y Rusia, conectando el océano Ártico con el Pacífico. Aunque en su superficie parece tranquilo, sus aguas esconden un sinfín de peligros para aquellos que se atreven a adentrarse en ellas. Este mar, que es testigo de algunos de los ecosistemas más ricos del mundo, también es el escenario de historias trágicas de pescadores valientes, que día tras día arriesgan sus vidas en busca de los valiosos frutos que el océano ofrece. La pesca en el mar de Bering tiene una larga tradición, y su fama no solo se debe a la abundancia de especies como el cangrejo real, el bacalao y el arenque, sino también a los desafíos extremos que presenta. Durante décadas, pescadores de todo el mundo han navegado sus aguas, en su mayoría en embarcaciones pequeñas y resistentes, que desafían la furia del clima polar y las condiciones del mar. A pesar de los avances en tecnología, el mar sigue siendo implacable, y cada jornada de pesca es una lucha constante por la supervivencia. Sin embargo, más allá de las olas y el viento, hay algo más en el mar de Bering que lo hace aún más peligroso: el frío. Las temperaturas que rondan los menos 10 grados en invierno, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, pueden ser letales para los pescadores. A ellos se suman los témpanos de hielo flotante que, como monstruos invisibles, acechan debajo de la superficie, listos para embestir cualquier embarcación que no esté alerta. Este mar, tan cercano a la vida de aquellos que dependen de él para su sustento, se ha ganado una reputación de ser una fiera desconocida. Sus aguas pueden parecer inofensivas a primera vista, pero son el escenario de tragedias sin fin, donde el mar exige un precio alto por la vida de aquellos que se atreven a pescar en él. En los próximos minutos, exploraremos los peligros que acechan en estas aguas frías, desde tormentas devastadoras hasta el constante riesgo de naufragios y desapariciones, todo mientras tratamos de entender cómo, a pesar de todo, los pescadores siguen enfrentándose a la bestia con valentía y determinación. El mar de Bering no es un lugar para los débiles ni para aquellos que no comprenden la magnitud de su brutalidad. Uno de los mayores enemigos de los pescadores en estas aguas gélidas es, sin duda, el frío. Las temperaturas extremas son una constante en esta región, y el hielo flotante, que cubre grandes partes del mar durante los meses más fríos, aumenta aún más el peligro. Este clima hostil convierte la pesca en el mar de Bering en un desafío extremo para quienes se atreven a navegar sus aguas. Durante gran parte del año, el mar de Bering está cubierto por una capa de hielo flotante. El aire frío de la región, combinado con las bajas temperaturas, puede convertir cualquier jornada de pesca en una prueba física y mental agotadora. Las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 20 grados, y el viento gélido hace que la sensación térmica sea mucho más peligrosa. Los pescadores tienen que estar equipados con trajes especiales para protegerse del frío, pero incluso con la mejor protección, el frío extremo sigue siendo un enemigo insidioso que puede poner en peligro la vida de los hombres que se aventuran en estas aguas. El hielo flotante en el mar de Bering es una de las amenazas más mortales para los pescadores. Estos bloques de hielo, que se desplazan por el mar en función de las corrientes, representan un peligro constante para las embarcaciones. Los pescadores deben estar atentos a los cambios en el hielo, ya que las placas pueden moverse rápidamente, bloqueando los caminos de los barcos o, peor aún, destrozándolos si no se les presta atención. Los témpanos de hielo, que pueden alcanzar varios metros de grosor, no solo son una amenaza para las embarcaciones, sino que también dificultan las maniobras de pesca. Las redes, al arrastrarse por el fondo del mar, pueden quedar atrapadas en el hielo, lo que pone en riesgo tanto la carga como la seguridad de los pescadores. Los relatos de pescadores que han tenido que luchar contra el hielo para liberar sus redes son comunes, y algunos han perdido la vida mientras intentaban recuperar su equipo. A medida que los pescadores pasan largas horas en el mar, expuestos al viento helado y a la constante humedad, el riesgo de congelación es una amenaza constante. En el mar de Bering, una caída al agua puede ser fatal, no solo por el peligro inmediato de ahogarse, sino por el riesgo de hipotermia. El agua en estas aguas frías puede hacer que la temperatura corporal baje rápidamente, llevando a la pérdida de la consciencia en cuestión de minutos. Incluso los pescadores más experimentados saben que, si caen al agua, sus posibilidades de sobrevivir son mínimas. Las historias de pescadores que han caído al mar y que han luchado por salir, solo para quedar atrapados en el hielo o ser arrastrados por las corrientes, son trágicamente comunes. El mar de Bering no perdona los errores, y el frío es un enemigo tan letal como cualquier tormenta. Pescar en el mar de Bering no solo es una cuestión de enfrentarse a la naturaleza implacable del mar, sino también al desgaste físico que implica trabajar en estas condiciones extremas. La exposición continua al frío y la humedad, combinada con la falta de descanso adecuado, agota rápidamente a los pescadores.
La hipoxia, la falta de oxígeno debido a las bajas temperaturas y la fatiga, son problemas que los pescadores deben afrontar constantemente. Sin el descanso adecuado, el cuerpo se va debilitando y las decisiones se vuelven más lentas y erróneas, aumentando el riesgo de accidentes fatales. El trabajo en el mar, en medio de las tormentas y el hielo, es físico y mentalmente agotador. Las jornadas pueden ser largas y la lucha contra el agotamiento es constante. Sin embargo, a pesar de estos peligros, los pescadores siguen trabajando, impulsados por la necesidad de ganarse la vida y el respeto que tienen por el mar. Esta resistencia frente al hielo y la fatiga es lo que les permite seguir adelante, día tras día, a pesar de los riesgos mortales. El mar de Bering es famoso por su clima impredecible, y las tormentas que se desatan en sus aguas son algunas de las más temibles del mundo. Aquí, el clima cambia de forma violenta y repentina, convirtiéndose en un peligro mortal para los pescadores que se encuentran en alta mar. Las tormentas de esta región no solo son intensas, sino también extremadamente rápidas, lo que hace que incluso los pescadores más experimentados se vean sorprendidos y atrapados sin poder reaccionar a tiempo. La furia de estas tormentas se lleva consigo no solo barcos y equipo, sino también vidas. Una de las características más aterradoras del mar de Bering es la velocidad con la que las tormentas pueden formarse. En cuestión de minutos, un día soleado puede transformarse en una pesadilla, con cielos oscuros, vientos feroces y lluvias torrenciales que empujan las olas hasta alturas impresionantes. Los pescadores, que han pasado años navegando estas aguas, pueden estar buscando una buena captura en una zona tranquila cuando, de repente, el clima cambia drásticamente y lo que era un día apacible se convierte en un caos. La rapidez con la que las tormentas se desarrollan significa que los pescadores a menudo no tienen tiempo de regresar a puerto o de prepararse adecuadamente. Los barcos más pequeños, que son comunes en la pesca en esta región, son especialmente vulnerables. A veces, el mar se eleva con olas de hasta 12 metros de altura, lo que hace que incluso las embarcaciones más robustas sean incapaces de mantenerse a flote. Esta imprevisibilidad es lo que convierte al mar de Bering en un lugar extremadamente peligroso para los pescadores, que deben estar siempre alertas a cualquier señal de cambio. El viento en el mar de Bering es otro factor que puede cambiar el curso de una jornada de pesca en un abrir y cerrar de ojos. Los vientos en esta región son extremadamente fuertes y, en ocasiones, pueden superar los 100 km por hora, lo que convierte la pesca en un verdadero reto. Los barcos, a menudo pequeños y no preparados para soportar tales ráfagas, son empujados fuera de su curso, y la navegación se convierte en una batalla continua por mantenerse a flote. Los pescadores que han sobrevivido a tormentas en el mar de Bering cuentan cómo los vientos violentos empujan las embarcaciones con tal fuerza que las olas se vuelven casi imposibles de navegar. Los barcos son golpeados por las ráfagas, se tambalean y, en algunos casos, pierden el control, lo que puede resultar en un naufragio inminente. La constante amenaza de los vientos hace que pescar en el mar de Bering no sea solo una cuestión de habilidad, sino también de resistencia y valentía frente a las fuerzas naturales. Otra amenaza que las tormentas del mar de Bering traen consigo es la espesa niebla. En esta región, las tormentas no solo son acompañadas por fuertes vientos y olas, sino también por una niebla densa que reduce drásticamente la visibilidad. La niebla puede envolver a los pescadores en cuestión de minutos, borrando cualquier referencia visual del horizonte, lo que deja a los marineros completamente perdidos. Navegar en estas condiciones es extremadamente peligroso, ya que los pescadores no pueden ver las olas que se avecinan, ni distinguir su ubicación exacta en el mar. Durante una tormenta, la visibilidad es reducida a apenas unos metros, y los pescadores deben depender de sus instintos y experiencia para evitar las rocas y otros peligros ocultos bajo el agua. La niebla no solo reduce la capacidad de navegar, sino que también dificulta las maniobras de rescate, ya que los barcos de salvamento no pueden localizar a los pescadores atrapados en la tormenta. En estos momentos, el miedo es palpable, ya que la vida de los pescadores depende de su habilidad para moverse a través de una neblina densa y peligrosa. A pesar de los riesgos de las tormentas, los pescadores del mar de Bering siguen arriesgando sus vidas, conscientes de que el mar les brinda una oportunidad para ganar la vida, pero también puede quitársela de forma instantánea. Para muchos, la tormenta es solo otra parte del trabajo, y aunque el miedo es una constante, la experiencia y la preparación mental son las claves para sobrevivir. Los pescadores aprenden a leer el clima y a reconocer las señales de una tormenta inminente. El trabajo en equipo, el conocimiento del mar y la rapidez para actuar son vitales cuando el viento y las olas se desatan. Las historias de pescadores que han enfrentado estas tormentas y han sobrevivido son leyendas dentro de la comunidad pesquera.
Estas historias, llenas de valentía y resistencia, siguen siendo contadas una y otra vez, como un recordatorio de lo que se necesita para navegar estas aguas traicioneras. La capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y mantener la calma en medio del caos es lo que distingue a los pescadores del mar de Bering. El mayor enemigo de los pescadores no siempre es el mar en sí, sino la fragilidad de las embarcaciones que lo atraviesan. Aunque los barcos de pesca están construidos para resistir condiciones extremas, las olas gigantes, el hielo flotante y los vientos descomunales pueden ser más que suficientes para voltear, hundir o destrozar una embarcación en cuestión de minutos. La naturaleza impredecible de este mar convierte cada salida en una ruleta rusa, donde las embarcaciones están constantemente al borde del colapso, arrastradas por las fuerzas incontrolables del océano. La mayoría de las embarcaciones que navegan por el mar de Bering son barcos pesqueros de tamaño relativamente pequeño, diseñados para maniobrar de manera más flexible en las aguas frías y turbulentas. Sin embargo, esta flexibilidad viene a un alto precio: la estabilidad. Los barcos más grandes, como los que se utilizan en otras partes del mundo para la pesca en mares más tranquilos, no son una opción viable en esta región debido a los congelamientos y los bancos de hielo. Así que, los pescadores se ven obligados a operar en embarcaciones más pequeñas que, aunque son resistentes, no pueden competir contra las fuerzas del mar cuando las condiciones se vuelven letales. Las olas, que pueden alcanzar hasta 12 metros de altura durante una tormenta, son capaces de volcar una embarcación en cuestión de segundos. Las embarcaciones se ven golpeadas una y otra vez por el agua, y el constante vaivén puede hacer que los pescadores pierdan el control de su barco. Las fuertes ráfagas de viento pueden dañar los motores o desgarrar las redes de pesca, lo que obliga a los pescadores a luchar no solo contra el mar, sino contra su propio equipo, que se vuelve un obstáculo en lugar de una ayuda. El hielo flotante es otra amenaza mortal que acecha a las embarcaciones pesqueras en el mar de Bering. Durante los meses más fríos, grandes masas de hielo se desplazan con las corrientes, arrastradas por el viento y las mareas. Si un barco se cruza en el camino de un bloque de hielo flotante, las consecuencias pueden ser devastadoras. Los barcos de pesca, a pesar de ser fuertes, no están diseñados para resistir un impacto directo con el hielo. El impacto puede perforar el casco, causando fugas que rápidamente inundan el barco. Los pescadores que han sobrevivido a accidentes con hielo cuentan cómo, a pesar de escuchar el crujir del hielo acercándose, la mayoría de las veces no hay tiempo de reaccionar. El hielo puede hundir un barco tan rápidamente que las opciones de escape se ven reducidas a una fracción de segundo. Las tragedias relacionadas con el hielo son comunes en esta zona, y muchos barcos simplemente desaparecen, dejando atrás solo un rastro de espuma blanca en las aguas heladas. El mar de Bering es conocido por ser una de las zonas más peligrosas del mundo en términos de naufragios y desapariciones de embarcaciones. Muchos pescadores han desaparecido en sus aguas sin dejar rastro, víctimas de naufragios, tormentas o accidentes con el hielo. En la mayoría de los casos, los naufragios ocurren tan repentinamente que no hay tiempo para emitir señales de socorro ni para organizar un rescate. Los barcos son arrastrados bajo el agua o se hunden en cuestión de minutos, y los cuerpos de los pescadores muchas veces nunca son recuperados. Las historias de barcos perdidos en la vasta extensión del mar de Bering se cuentan entre las comunidades pesqueras con una mezcla de respeto y temor. La falta de visibilidad debido a la niebla, la oscuridad casi permanente del invierno y las fuertes tormentas que acechan en cualquier momento hacen que rescatar a una embarcación varada o a un pescador desaparecido sea una tarea casi imposible. Incluso los esfuerzos de búsqueda suelen ser infructuosos debido a la extensión del mar y la rapidez con la que se desarrollan los accidentes. Cuando un barco es reportado como perdido o en peligro, los equipos de rescate se movilizan rápidamente. Sin embargo, el mar de Bering no es un lugar fácil para las misiones de rescate. Las condiciones extremas hacen que cada intento de salvar a los pescadores sea una lucha por el tiempo y contra los elementos. El hielo flotante, las olas gigantes y las tormentas de nieve dificultan la navegación de los barcos de rescate, y a menudo no se puede llegar a tiempo para evitar lo peor. Incluso cuando los pescadores son encontrados, la supervivencia no está garantizada. El frío extremo y el agotamiento provocado por horas en el agua o a la deriva son factores que juegan en su contra. Muchos de los rescatados sufren de hipotermia severa, lo que requiere atención médica urgente. Las pérdidas humanas, por tanto, no son solo el resultado de los naufragios, sino de la lucha por sobrevivir en un mar que no tiene piedad. Trabajar en este rincón remoto del mundo, donde el hielo y el viento pueden desatar su furia en cualquier momento, es una prueba constante de resistencia física y mental. Los pescadores que se adentran en estas aguas heladas no solo deben lidiar con los caprichos de la naturaleza,
sino también con el agotamiento extremo, el riesgo de caídas al agua fría y la constante amenaza de que sus barcos sean arrastrados por las fuerzas del océano. Las largas jornadas de pesca son una de las principales razones por las cuales muchos de los hombres que trabajan aquí sufren un agotamiento extremo. Las temperaturas bajo cero no solo son una molestia, sino que tienen un impacto físico directo en el cuerpo. La exposición continua al frío, combinado con las tareas agotadoras de levantar y lanzar redes, hacer reparaciones a bordo y mantenerse alerta durante horas, desgasta rápidamente a los pescadores. El frío intenso causa que los músculos se tensen y el movimiento se vuelva más lento, lo que aumenta el riesgo de accidentes como caídas o lesiones. La fatiga mental es igualmente peligrosa. El constante estrés de estar lejos de casa, en condiciones extremas, y la presión de conseguir una buena pesca mientras se lucha contra el clima, hace que muchos pescadores caigan en un estado de agotamiento que les impide pensar con claridad. Los errores que podrían parecer pequeños en otras condiciones pueden ser mortales aquí. Mantenerse alerta es crucial, pero es difícil cuando el cansancio y el frío se apoderan de los cuerpos. Uno de los mayores temores de los pescadores es caer al agua en condiciones tan extremas. El agua congelada de estas aguas no perdona. Con temperaturas que pueden llegar a ser de menos 2 grados o más frías, una caída al mar puede ser fatal en minutos. Los pescadores deben ser extremadamente cuidadosos al moverse por el barco, sobre todo cuando las superficies están resbaladizas por el hielo y el agua que se congela. Cualquier error, como resbalar y caer, puede significar una sentencia de muerte si no se actúa con rapidez. Los trajes especiales, diseñados para mantener el calor corporal y permitir un rescate rápido, son esenciales, pero incluso con estos, la probabilidad de sobrevivir una caída prolongada al agua helada es baja. El cuerpo se congela rápidamente, los músculos se paralizan y la capacidad de nadar o sostenerse en el agua se pierde en poco tiempo. En estos casos, el tiempo de reacción es fundamental. Los pescadores entrenan para estar preparados, sabiendo que no hay margen de error. Sin embargo, a pesar de todo, muchos no logran escapar a tiempo. A pesar de estos terribles riesgos, los pescadores del norte han aprendido a convivir con el peligro. La lucha diaria contra el frío, el cansancio y el mar helado se convierte en una parte intrínseca de su vida. Se entrenan para resistir y para mantener una mentalidad fuerte frente a las adversidades. La necesidad de ganarse la vida en estas condiciones extremas forja un carácter de perseverancia que pocos entienden fuera de esta comunidad. Vivir lejos de la civilización durante semanas, sin contacto con el mundo exterior, es otra realidad que enfrentan. La soledad, combinada con el estrés de trabajar en tales condiciones, puede tener un efecto psicológico profundo. A pesar de ello, los pescadores siguen adelante, impulsados por una mezcla de tradición, necesidad y una fuerte conexión con el mar. La lucha por la supervivencia, tanto física como mental, se convierte en una batalla cotidiana que es parte del trabajo en estas aguas extremas. El sacrificio diario tiene su recompensa. Sin embargo, las capturas que se obtienen de estas aguas heladas son de un valor incalculable. El cangrejo real, el bacalao y otras especies que habitan estas aguas son muy demandados en los mercados internacionales. El riesgo de morir es alto, pero la recompensa económica y el orgullo de pertenecer a una tradición que ha durado siglos dan a los pescadores el empuje necesario para continuar. Cada captura, cada día que sobreviven y regresan a puerto, es una victoria, pero, al mismo tiempo, saben que el mar siempre exigirá su precio. Entre las olas heladas y las tormentas mortales, surgen historias de valentía y resistencia que marcan la diferencia entre la vida y la muerte en este mar implacable. Los pescadores del norte, muchas veces desconocidos fuera de su comunidad, son héroes anónimos que enfrentan lo imposible y sobreviven para contar la historia. Cada jornada es una batalla, pero aquellos que sobreviven son recordados no solo por sus habilidades en la pesca, sino por la fuerza de su espíritu, su determinación y el sacrificio que hacen para garantizar la seguridad de su tripulación. Uno de los relatos más impresionantes proviene de un pescador que, en una noche particularmente oscura, se vio atrapado en medio de una tormenta tan feroz que los vientos casi arrastraron su barco hacia las rocas. A pesar de que las olas llegaban a alturas aterradoras y el viento golpeaba sin piedad, este hombre se negó a rendirse. Con el motor averiado y la visibilidad nula, luchó contra las fuerzas de la naturaleza para mantener el rumbo, sabiendo que si se desviaba incluso un poco, todo podría terminar. A pesar de su cansancio y las heridas que había sufrido durante el caos de la tormenta, este pescador logró navegar su embarcación hacia aguas más calmadas, donde fue rescatado horas después. Los miembros de su tripulación, que inicialmente pensaron que no sobrevivirían, celebraron su valentía. Este pescador, sin buscar reconocimiento,
Siguió adelante con su vida, sabiendo que su supervivencia era el resultado de una combinación de habilidad, suerte y pura tenacidad. Historias como estas son comunes en las comunidades pesqueras del norte, donde cada vida salvada es un testimonio del espíritu humano frente a la adversidad. En una región donde las mujeres a menudo permanecen en la sombra de los hombres que arriesgan sus vidas en el mar, hay historias de heroínas que han hecho lo impensable para salvar vidas. Una de estas historias es la de una mujer que, después de que su esposo y varios compañeros quedaran atrapados en un naufragio durante una tormenta, tomó el mando de una embarcación de rescate. A pesar de la oscuridad y las condiciones peligrosas, ella guió a su equipo hacia el área del desastre, donde recuperaron a los pescadores uno por uno. El coraje de esta mujer no solo la convirtió en una leyenda local, sino que también desafió los estereotipos sobre el papel de las mujeres en la pesca. Con una determinación feroz, ella demostró que la valentía no tiene género y que la supervivencia y la protección de la comunidad son responsabilidades que todos, sin importar el sexo, deben asumir cuando el mar se convierte en una bestia imparable. No todos los héroes del Mar del Norte son personas que luchan por su propia vida, sino que a menudo son aquellos que sacrifican todo por el bienestar de sus compañeros. En muchas ocasiones, la camaradería entre pescadores se convierte en una cuestión de vida o muerte. Hay relatos de hombres que, al ver a uno de sus compañeros caer al agua o quedar atrapado bajo el hielo, no dudan ni un segundo en arriesgar su propia vida para salvar al otro. En una de las historias más desgarradoras, un pescador, al ver a un compañero ser arrastrado por una corriente congelada, se lanzó al agua helada para salvarlo. A pesar de las temperaturas extremadamente bajas, y sabiendo que no había mucho tiempo, nadó hacia él y lo sostuvo hasta que ambos fueron rescatados. La valentía de este hombre fue reconocida por toda la comunidad, pero él simplemente respondió que la vida de un compañero es más valiosa que cualquier pescado que se pueda atrapar. Cada historia de valentía en el Mar de Bering es también una lección sobre la resiliencia humana. A pesar de las condiciones implacables y las constantes amenazas de muerte, los pescadores siguen adelante con el mar como su mayor maestro. Son hombres y mujeres que conocen los riesgos y, sin embargo, eligen enfrentar cada día con la misma determinación. El sacrificio personal y la camaradería se entrelazan de tal manera que lo que parecía una profesión peligrosa se convierte en un vínculo inquebrantable entre los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por un mismo propósito: sobrevivir. Estas historias de valentía, a menudo no contadas, nos recuerdan que en cada rincón de este planeta hay personas dispuestas a enfrentar lo imposible, motivadas por la necesidad, el amor a su comunidad y el respeto por la naturaleza. Son héroes anónimos, sin capa ni fanfarrias, que siguen adelante en el día a día, sabiendo que, aunque el mar exige su precio, también ofrece lecciones de vida que solo se pueden aprender al borde de la muerte. El Mar de Bering sigue siendo un campo de batalla implacable, donde los pescadores luchan cada día por su supervivencia frente a las fuerzas descomunales de la naturaleza. Cada historia de valentía, cada sacrificio, nos recuerda lo que significa desafiar lo imposible y enfrentar los peligros con coraje y determinación. Son los héroes anónimos, aquellos que luchan sin buscar reconocimiento, quienes hacen posible que esta tradición, aunque llena de sacrificios, siga viva. El océano puede ser despiadado, pero la fuerza del espíritu humano es aún más poderosa. Estos pescadores, hombres y mujeres que arriesgan todo por su sustento, continúan enfrentándose a lo que muchos temen. El mar exige su precio, pero también enseña lecciones de resistencia, compañerismo y resiliencia. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando más relatos sobre los desafíos del mar y la valentía de aquellos que se enfrentan a sus peligros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo documental. Hasta la próxima.